Bueno, bienvenidos a esta tarde de live. Hoy tenemos un live muy especial, como les contaba, porque tenemos a Alexandra. Alexandra es psicóloga de la Universidad Nacional, estudiante de la maestría en Psicología Clínica y Salud, y con un enfoque psicoterapéutico en la sanación interior de las heridas emocionales de la infancia. Entonces, con esta súper introducción, vamos a empezar porque hoy vamos a hablar de un tema muy especial y el tema de hoy es las heridas emocionales que hacen a una persona, por decirlo de alguna forma, más propensa a hacer proaborto o apoyar el aborto, o que hacen a una persona pues decidir el aborto ante un embarazo en crisis. Entonces, bueno, bienvenida Alexandra, salúdanos a todos, Gracias. cuéntanos un poco más de ti antes de empezar y luego entonces ya seguimos. Bueno, como te dijiste, soy psicóloga de la Universidad Nacional. Mi enfoque es el de sanación interior de las heridas emocionales de la infancia, que es un enfoque hermosísimo porque no es como un enfoque tradicional de psicoterapia donde se centran solo en el presente o se centran en el pasado, pero de una manera ahí como medio nueva era. Entonces, no, es un enfoque súper, súper lindo, totalmente basado en una antropología cristiana, en la doctrina de la iglesia. Entonces, es muy bello, realmente muy, muy bello. Y ya, pues eso sobre mí. Lo primero que yo te quería preguntar es, bueno, ¿por qué interesarse y por qué pensar en las heridas emocionales cuando hablamos de aborto? ¿Qué relación tendrían o qué relación tienen, para lo que nos están viendo, las heridas emocionales con la decisión del aborto o la decisión de pertenecer o apoyar en la causa del aborto? Bueno, están totalmente relacionados porque lo primero que hay que decir es que una persona sana no aborta. Bueno, también hay que aclarar que en realidad no hay ninguna persona que esté 100% sana. O sea, todos en alguna medida tenemos más o menos heridas, pero realmente una persona que más o menos ha hecho un proceso de sanación y esto, no aborta, no toma esa decisión, ni recomienda el aborto, ni es pro aborto. Entonces, ¿de dónde viene esa decisión? De las heridas emocionales. Hay un dato importante acá, es como también sorprendente, es impactante, es que una de cada tres mujeres o ha abortado o ha participado en aborto, es decir, ha acompañado a la amiga o de pronto cree que ha abortado porque de pronto han tomado la pastilla del día después o utilizan métodos anticonceptivos como el DIU, que son abortivos, entonces ellas no saben con certeza si han abortado, pero creen que pudo haber pasado. Entonces, una de cada tres mujeres ha abortado o ha participado en aborto. Es bastante, es un porcentaje muy alto. Ujú. Entonces, por eso se han hecho pues estudios, en particular se hizo uno muy, muy, muy interesante acá en Bogotá, con más de 3.000 mujeres bogotanas sobre este tema precisamente porque se dieron cuenta de que de la cantidad tan importante de mujeres que han tomado esta decisión. Entonces, las heridas principales, los seres humanos podemos tener básicamente tres grupos de heridas, porque hay muchas heridas emocionales, pero todas se pueden agrupar en tres grupos, que son agresión, abandono y abuso sexual. Digamos que todas estas heridas que estoy mencionando son las que con mayor probabilidad llevan a que una mujer tome esa decisión de abortar. O sea, no es que todas las personas que tengan estas heridas aborten o sean pro aborto, pero sí tienen una mayor probabilidad de ser. Entonces, la primera, sobre las heridas de agresión, el grupo de agresión. Entonces, cuando una persona ha sido agredida, cuando una niña ha sido agredida en la infancia, verbal o físicamente, groserías, golpes, castigo físico y todo esto, entonces esta persona va a tender a maltratar también a sus seres queridos, a todo el mundo, pero en general, pero en particular a sus seres queridos, y va a tender a agredirse también a sí mismo. Hay autoagresión. Entonces, pues va a agredir al niño, al bebé que tiene en su vientre. Le cuesta perdonarse a sí misma. Eso es otro de los indicadores que se encontraron en este estudio. Cuando una persona ha sido agredida, tiene un sentimiento de culpa muy alto, muy, muy alto. Se siente culpable por todo. Y por eso uno ve que a los adultos en general les cuesta como perdonarse a sí mismos. No sé si te has dado cuenta que la gente perdona muy fácilmente a otras personas, pero a sí mismo no. Eso en cuanto al grupo de agresión. En cuanto al grupo de abandono, se han encontrado estas heridas que están relacionadas con el aborto. Primero, se ha encontrado que fueron concebidos fuera del matrimonio. Es decir, el hogar no estaba establecido, no tenían un hogar establecido.
Entonces ya vemos como heridas incluso desde la misma concepción. El solo hecho de haber sido concebido fuera del matrimonio ya representa una herida y predispone a este tipo de decisión. Además, no fueron deseados. Entonces, como no fueron deseados, pues también les es muy difícil desear a su hijo. Es muy difícil que una persona que no fue deseada desee a su hijo. Además, la mamá de estas mujeres u hombres pro aborto pasó por depresión o problemas dolorosos durante el embarazo. Es decir, tiene una herencia de depresión. Hubo separación de los padres en la infancia, es otro de los indicadores de las heridas relacionadas con esto. Nuevamente, un hogar destruido. Cuando una persona tiene una familia destruida, pues todo lo que suene a familia le sabe mal. Son personas que desde muy chiquitos dicen, yo no quiero tener hijos, yo no quiero tener familia, no me quiero casar, porque tienen esa herida pues, de que su familia se desintegró en la infancia. Cuando sufrieron falta de afecto por parte de los padres, o sufrieron abandono tanto físico como emocional. O sea, padres que o no estuvieran o estuvieran, pero no representaban ningún apoyo, no daban afecto, no estaban ahí cuando el niño los necesitaba o la niña. Y la verdad es que la mayoría, en muchos casos, pues hay una ausencia total de figura paterna. Y eso tiende a crecer, realmente son cada vez más las familias que crecen así, como de personas que crecen sin una figura paterna. Ahora paso al tercer grupo de heridas relacionadas con el aborto y son las heridas por abuso sexual. Entonces, uno de los indicadores en este grupo de heridas es que reporten manoseos en la infancia, sufrieron manoseos en la infancia, y o violación. Acá pues también hay personas que dicen, o sea, no están seguras, pueden haberlo sufrido una violación, pero no están seguras, no recuerdan bien, de pronto se dio como muy temprano en la infancia y no se acuerdan. Entonces ellos reportan como que tal vez lo pudo haber habido, pero no están seguras. Y eso pues rompe totalmente la unidad sexo, amor y vida. Una sexualidad sana tiene integradas esas tres cosas, sexo, amor y vida. Cuando hay un abuso sexual, eso se desintegra. Entonces, será el sexo sin vida y sin amor, o amor sin vida y sin sexo, o sexo sin amor y sin vida. Bueno, en fin, todas las combinaciones posibles como Wow. esas tres. Ajá. Entonces, hay totalmente esa ruptura. Además, las heridas por abuso sexual generan un despertar sexual muy prematuro, cuando todavía el lóbulo frontal no se ha desarrollado completamente, que es el encargado pues de la toma de decisiones, de la moralidad, de la planeación, bueno, todo este tipo de cosas como funciones, digamos, superiores. Y como no se ha desarrollado, entonces el niño no tiene ese criterio moral para decir esto no es correcto, ver, bueno, esto relacionado con la sexualidad no es correcto, la pornografía no es correcto, no, porque el niño no tiene ese lóbulo desarrollado y no puede decir esto está mal. Entonces, ese es sexualizado antes de poder entender que eso está mal. Entonces, despertar prematuro sin un criterio moral, un despertar sexual prematuro. Por eso se acepta la caricia como reemplazo del afecto puro. Las personas difícilmente saben recibir afecto puro, una caricia pura, un contacto físico puro, y por eso muchas personas pues tienen, digamos, sexo de cualquier manera. Me parece muy interesante todo lo que has dicho, sobre todo la primera estadística que nos diste acerca de que una de cada tres mujeres en Colombia ha participado en un aborto o ha tenido un aborto. Y yo pensaba como, wow, qué lejano parece esa realidad, pero me puse a reflexionar cuando tú lo dijiste y creo que es muy, muy cercano a nuestra realidad, como saber que tenemos compañeras que han tomado pastillas del día después, que han practicado ciertas cosas con ciertos anticonceptivos que son abortivos y pues que ahí también se presenta pues esta idea de, nada, si estoy embarazada o si se presenta un embarazo, pues tengo la opción de descartar esta vida. Y a veces, muchas veces, yo diría que la mayoría de veces lo hacemos sin pensarlo de verdad, o sea, como sin ir profundamente al hecho de estoy en este momento, en esta acción, descartando una vida, porque precisamente se ha roto esta unión de sexo, amor y vida. Y luego cuando empezaste a hablar de las heridas, también me gustaría que antes de que siguiéramos, también como que nos aclararas qué significa estar herido. Porque muchas veces uno cuando se enfrenta a las heridas, y sobre todo las heridas emocionales, o las personas que creemos que nos enfrentamos a la herida primero del pecado original y luego a las heridas emocionales y espirituales, pues decimos, no, pues todo el mundo menos yo soy una persona súper sana.
pero cuando empezamos a indagar en nuestras actitudes, en nuestra forma de relacionarnos, pues nos empezamos a dar cuenta que sí, que existe, no sé si se puede decir así, tú me corriges, como un sesgo que se da por las heridas y por la forma en cómo hemos vivido. Entonces tú nos hablabas de estas heridas, por ejemplo, la última, de abuso sexual o de abandono, y yo veo en mi generación y veía en mi colegio, con lo que tú describías, pues que hay muchas personas, y lo vi en la universidad también, pues que tienen esta herida de abandono, no era porque sus papás no estuvieran, o sea, como que se hubieran ido de su casa, sino porque tal vez estaban muy concentrados en el trabajo, porque tal vez no les dedicaban tiempo. Entonces, pues quería hacer ahí sí como que tú nos explicaras primero qué significa estar herido y segundo, pues ver que estas heridas, estas tres tipos de heridas que tú nos estás compartiendo, pues no son blanco y negro, no son cosas profundísimas, pero que no necesariamente tienen que tener un desarrollo tan complejo, sino que puede ser cosas sencillas que pasaron en la infancia o que pasaron repetidamente que nos hirieron. Y sobre todo, pues quería también que decir sobre lo que hablaste del matrimonio, de que no están casados en el momento de la concepción, pues por lo que todo el matrimonio significa, pero te quería preguntar, ¿es sobre todo por el compromiso que genera tener una relación matrimonial frente a la nueva vida, frente a los hijos? Entonces, ahí son tres preguntas eh, y creo que por acá nos están preguntando una, entonces voy a añadir una cuarta pregunta. Dice por acá Anita, mencionaste hijos nacidos fuera del matrimonio, pero ¿qué tal si ya tenían una casa o relación estable, pero solo no se casaron porque no lo veían necesario? Entonces, bueno, esta está muy relacionada con mi última pregunta, entonces te las voy a recordar para que, entonces la Sí, primera es, porfa. qué significa que una persona esté herida? La segunda es, ¿tiene que haber un hecho traumático o pueden ser hechos leves, repetidos, para que una persona desarrolle una herida emocional? Y lo tercero, la aclaración sobre el matrimonio, sobre una persona concebida fuera del matrimonio o fuera de una relación, sin un compromiso ante los hijos. Bueno, la primera, ¿qué significa estar herido? Entonces, es básicamente una ruptura. Es como una ausencia de algo que necesitábamos y no hubo, o por el contrario, algo que no necesitábamos y que nos dañó. O sea, algo de pronto por exceso. Pues en el caso, por ejemplo, del abandono es por defecto, algo nos falta, algo que necesitábamos nos falta. En el caso del abuso sexual es por exceso, o fue demasiado de algo que no teníamos por qué haber recibido. Entonces hay una ruptura, o sea, eso como te decía ahorita, por ejemplo, en el caso del abuso sexual, rompe sexo, amor y vida. Entonces hay una ruptura con algo que necesitábamos que nos pone como una venda. Entonces ya no podemos ver, digamos, sanamente la vida, sino que vemos a través de las heridas, como ponernos unas capas oscuras a través de las cuales vemos la realidad y la vemos distorsionada porque todo lo vemos a través de la herida. Ya no podemos ver las cosas como realmente son. Entonces, por ejemplo, en el caso del aborto, por ejemplo, entonces se ponen como las capas, digamos, de feminismo. Estas últimas olas de feminismo son tremendamente dañinas y que promueven cosas que realmente hacen mucho daño. Entonces ahí es donde digo que se ve distorsionada la realidad. Eso es como esa ruptura. Pueden ser cosas muy leves, pueden ser cosas realmente muy leves, no necesariamente tienen que ser cosas traumáticas. Por ejemplo, tengo el caso ahorita de una persona que quedó tremendamente herida. La herida más fuerte que tiene es porque la dejaron una semana en la casa de una tía, donde no le pasó nada malo. Ella simplemente quería estar con su mamá y no pudo estar con su mamá. Ya, o sea, no le pasó nada traumático, absolutamente nada, simplemente la dejaron en una semana donde la tía y eso la dejó tremendamente marcada con unas heridas de abandono muy profundas. Entonces no tiene que ser algo así muy fuerte, traumático, no pueden ser incluso cosas muy leves que precisamente por leves los papás las ven como si no fuera nada y terminan lastimando a alguien. Respecto al matrimonio, digamos que la razón es básicamente espiritual. Es básicamente espiritual, porque no es lo mismo uno ser concebido en una relación donde tienen la bendición del sacramento que en una relación donde viven en unión libre, donde están ellos dos solitos, están luchando ellos dos solos, sí hay amor, puede haber muchas cosas, pero falta esa bendición y esa protección que da el sacramento. Cuando tienen el sacramento es Jesús ahí con ellos, cuando están en unión libre no. Y es que
bueno, no quiero entrar mucho en el tema de la unión libre, pero básicamente se aprenden cuatro cosas cuando se vive en unión libre. Primero, no compromiso, porque pues el que se aburre, digamos que se viste y se va. Segundo, no hijos, porque bueno, en algunos casos sí los tienen, pero en otros dicen, no, pues no estamos casados, ya vivimos juntos. Entonces, esa es la segunda cosa que se aprende. Tercero, no hogar, porque en cualquier momento cualquiera de los dos se puede ir. El que quiera se va y pues se va otra vez con sus papás o solo, o en fin. Entonces no hay hogar. Y finalmente no Dios. ¿Por qué? Porque pues la unión libre, como sabemos, pues digamos, están en pecado. Entonces, pues tienen que sacar a Dios, porque si tú vives en pecado, o dejas el pecado o dejas a Dios. Entonces, para poder seguir viviendo tranquilo sin que nadie te moleste en unión libre, tienes que sacar inevitablemente a Dios. Igual, pues van a misa y todo, pero aún así pueden estar en pecado. Entonces, esas son las cuatro cosas que se aprenden en la unión libre y por eso no es lo mismo estar bajo la protección del sacramento que sin él. Ok, súper interesante, sobre todo esta cuestión del compromiso, de la alianza, de este contrato, pues social y pues también de lo espiritual y trascendente que va el sacramento del matrimonio, me parece muy interesante. Entonces, bueno, ahora ya que nos respondes esas preguntas, quisiera que nos contaras entonces qué características generales de la mujer que aborta están relacionadas a esas heridas emocionales, como ahora en la adolescencia o en la adultez, cómo se afronta o qué pasa cuando una persona que tiene estas heridas, que normalmente todos las tenemos o tenemos alguna de ellas, cuando enfrenta un embarazo inesperado. ¿Qué pasa por la cabeza y el corazón de una Dejé de mujer? escuchar. En general, en todos los grupos de heridas, tanto por abandono, agresión y abuso sexual, muchas veces las personas no sienten rabia hacia las personas que las hirió porque perdieron la noción de dignidad. O sea, cuando una persona es herida, se pierde la dignidad, pierde como la noción de su vida, de lo valiosa que es su vida. Entonces no sienten rabia hacia la persona que las hirió, algunas. No sé si has escuchado personas que dicen como, no, sí, mis papás se separaron, pero pues eso a mí no me afecta, no importa. O personas que dicen, como, no, mi papá se fue, no me abandonó, pero a mí no me importa, ni me hace falta, ni me da lo mismo si está, si no está. No sé si has visto ese tipo de personas. Esas son las personas que no es que defiendan a la persona que las hirió, sino que simplemente no le tienen rabia. Pero eso no significa que la hayan perdonado, sino que se endureció su corazón y no sienten nada. Entonces se pierde esa noción de dignidad. Entonces están como en una especie de negación. O sea, no es que no les haya dolido, sino que están en total negación. Ok. Es como, sí, como una represión. Bueno, acá hay otro dato súper interesante y también es de tipo espiritual. Y es que se encontró en este estudio que las personas que abortan antes, con mucha probabilidad, habían participado en ocultismo, astrología, adivinación, tarot, ouija, brujería, Wow. horóscopo, carta astral, todo el montón, el abanico que hay dentro pues de cosas dentro de la nueva era. ¿Y por qué? Porque esta relación, porque cuando han participado en ocultismo, cuando han estado, digamos, cerca, aunque no necesariamente con mala intención, porque hay que decir que la mayoría de personas que se acercan al ocultismo inicialmente no lo hacen con mala intención, muchas veces como engañados y eso, pero entonces ya se han acercado al satanismo. Al acercarse al ocultismo se han acercado al satanismo, por tanto para ellos es mucho más fácil abortar. Entonces ya han tenido un acercamiento al ocultismo, ya pues abortar no les va a dar el mismo cargo de conciencia. Entonces es súper interesante esa relación. Entonces, en resumen, en esta primera parte, entonces, estas mujeres y hombres que han abortado o son pro aborto tienen heridas y rupturas en la relación con sus padres que les impide defender la vida de su hijo. En resumen, no tienen esas heridas con sus papás, entonces es muy difícil para ellos defender la vida del hijo. Y pues no sienten amor hacia él, no pueden sentir esa conexión con el bebé. Por eso para ellos es como más o menos fácil. En muchos casos, no en todos, tienen una disminución en su capacidad intelectual y esto sí está súper ampliamente documentado, se lo pueden encontrar estudios, hay muchos sobre esto y es Wow. que los niños que tienen sobre todo heridas de agresión y abuso sexual, de abandono no tanto, pero las que tienen heridas por agresión y abuso sexual, em, en la infancia, estos niños eh, se les disminuye su capacidad intelectual.
por el maltrato que sufrieron. Entonces, pues en la adultez va a ser mucho más difícil que puedan ver las cosas realmente. O sea, para que tienen esas gafas oscuras que te decía ahorita hace un rato, de que ven a todo a través de las heridas, tienen además de eso una discapacidad, no una discapacidad, una disminución en su capacidad intelectual. Tienen pues una falta de respeto por el cuerpo, por lo que te decía de que han perdido la dignidad, han perdido la noción de dignidad, no se consideran dignos, entonces su cuerpo es como un objeto, para ellos es nada más que un objeto. Tienden a ser muy promiscuos. Esas personas tienen una alta probabilidad de ser promiscuos, tienen relaciones indignas donde se acepta maltrato. Son maltratados y aceptan ese maltrato. Entonces son las personas que tú ves que aceptan golpes, un montón de cosas, y encima defienden al agresor, porque pues precisamente han perdido esa dignidad. Se pierde el sentido de lo espiritual. Es muy difícil para ellos tener como esa creencia en Dios porque precisamente porque han sido muy heridos, entonces esa conexión con Dios les cuesta un montón, pierden muy fácilmente el sentido de la espiritualidad. Tienen un pensamiento subjetivo además, o sea, para ellos todo es relativo, aunque se puede abortar, pero hasta cierta semana, que además todo el mundo dice una semana diferente, o no estoy de acuerdo con el aborto, pero de pronto sí en caso de violación, y así empiezan a sacar como excusas y empiezan a volver todo como relativo y subjetivo. Tienen eso, un pensamiento subjetivo. Tienen un desprecio por la vida en general. Tienen un corazón endurecido, lo que yo te decía ahorita, aunque ya no sienten, porque su mecanismo de defensa ha sido como endurecer mucho el corazón para no sentir. Entonces, no les duele ni lo que hacen, o sea, no sienten como ese remordimiento por lo que hacen o por lo que han vivido. Ellos dicen no sentir nada. Y todo esto pues se disfraza de buenas intenciones. Es que pobrecita, se le va a acabar la vida, no va a poder acabar su carrera. Mejor dicho, se les destruyó la vida, según ellos. Entonces, todo esto se disfraza de buenas intenciones. Esas son como las características de las mujeres que en la actualidad que tienen estas heridas que te comentaba al principio y que por eso tienden a ser con mayor probabilidad pro aborto o haber cometido un aborto. Entonces, pues el resultado de todo esto que yo te he comentado, como ya sabes, pues el síndrome posaborto, que también está súper documentado. Estas mujeres siempre, esto sí lo van a tener siempre, toda mujer que aborta tiene ira, rabia, y por eso es que tú ves una manifestación feminista y tú lo que ves es rabia. Entonces, literalmente están mostrando los dientes así con una rabia tenaz. Si las has visto, no sé si alguna vez te has fijado cómo sus expresiones, lo que reflejan es pura ira, pues mucha rabia, en muchos casos depresión, pensamientos suicidas, desasosiego. En ningún momento encuentra paz. Una mujer que aborta en ningún momento encuentra paz, por más de que tenga como momentos de tranquilidad, paz no tiene. Y pues estos síntomas, además de los típicos del síndrome postaborto, pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Pueden no aparecer inmediatamente después del aborto, pero pueden aparecer incluso en la vejez, ya después de que han pasado muchos años. Sueños, pesadillas con los bebés, con el bebé abortado, escuchan un llanto, sienten una rabia y un desprecio por toda mamá que tenga su bebé por ahí cerquita. Bueno, todas estas cosas que son del síndrome posaborto y que son una variable del síndrome de estrés postraumático. Entonces, pues la idea es que puedan sanar en caso de ya haber abortado, puedan sanar ese aborto lo más pronto posible. Pues además de lo espiritual, que es confesión, reparación y todo esto, también puedes tener una sanación psicológica, porque cuando las mujeres tienen un embarazo después de haber abortado, y no lo han sanado, ese hijo que viene después de un aborto tiene mayores probabilidades de sufrir trastornos como depresión y esquizofrenia, porque pues está en un lugar donde, aunque no lo sepa, siente que ahí murió su hermanito y no murió de cualquier Wow. manera, murió de una manera bastante fuerte. Entonces, cuando la mujer no ha sanado ese aborto antes de un embarazo posterior, ese niño tiene más probabilidad de sufrir trastornos psiquiátricos. Entonces, a sanar esa herida, si de pronto la tienen, urgente sanarla, hay muchas cosas que se pueden hacer, un proceso de sanación interior, hay retiros espirituales como el viñedo de Raquel, que ayudan a sanar todas estas heridas. Entonces, digamos que la conclusión de todo esto
Es que la lucha pro vida, aunque todo lo que se hace es importantísimo y súper valioso y bajo ningún punto de vista se tiene que parar, sería mucho más efectivo si se trabajara desde la prevención en el sentido de ayudarle a las mujeres y a los hombres también a sanar sus heridas emocionales antes de que tengan un embarazo. Si eso sucediera, si las personas sanaran sus heridas antes de la posibilidad de quedar embarazadas, el aborto se disminuiría muchísimo, muchísimo. De por sí los embarazos inesperados se disminuirían muchísimo. Entonces, la lucha pro vida tendría que añadir ese eslabón súper importante. ¿Cómo llegar a una persona que está pensando en abortar? Pues con actos de amor, demostrándole que tu vida, o sea, no tienes que decirle tu vida es valiosa y me importa, sino hacerle entender que su vida es importante. Y recuerdo, se me vienen a la Exacto. mente varios ejemplos, pero recuerdo uno en particular en este momento de una mujer que llegó de 8 meses a abortar, oriéntame, estaba a la vigilia de 40 días por la vida, y le dijeron como, oye, no, no abortes, creo que, no sé si estaba Pamela, si fue ella la que atiende a esta chica y cuenta esta historia. Y ella le dice, no te preocupes, nosotros te podemos ayudar, llama a la casita, a la casa de la madre del niño que está muy cerca de que está en Teusaquillo, y, y van con ella, la atiende la psicóloga de la casa de la madre del niño y le dice, bueno, pues si tú no, no quieres tener a tu bebé, pues existe esta opción de adoptar. Y ella dice que al final, o sea, de toda la conversación, ella ni siquiera estaba pensando como, ella ya estaba completamente segura de que iba a tener a su hijo y al final lo dio en adopción, pero era porque dijo, o sea, ¿cómo puede ser que estas personas que ni siquiera se me conocen se preocupen tanto por mí? Se preocupen tanto por mí y por la vida de este bebé. Y en ese momento se dio cuenta que la vida, no solamente de ella, sino la vida de ese bebé era valiosa. Y cambió su vida, cambió su perspectiva. Entonces, pues los actos de amor son muy importantes, sobre todo para sanar las heridas, porque al final, pues lo que vemos es que es una falta de amor y un vacío que pues sabemos al final solo lo puede llenar Dios, pero que con esos actos de amor nosotros estamos recordando a las personas que son dignas de ser amadas. Y precisamente es en esta noción, como tú dices, no es que hayan perdido su dignidad, sino que perdieron esa noción de dignidad, de Exacto. que son dignos y que las otras personas son dignas y valen la pena. Esto que dices tú sobre las heridas emocionales me parece muy importante, y no solo con el tema del aborto, sino en todo, como en el momento de entrar en una relación más seria, en el momento de pensar casarse, incluso antes, en el momento de tomar decisiones importantes como una carrera, porque pues al final todos estamos heridos y estas heridas de la infancia pues marcan cada uno de los pasos en nuestro camino. Entonces, pues sí, si las personas que nos están viendo, pues las personas que nos están viendo tanto en Facebook como en Instagram, yo creo que una de las cosas que se deberían quedar en este live es pensar en sus propias heridas emocionales. ¿Qué heridas emocionales tengo yo? ¿Qué cosas pasaron en mi infancia? ¿Y cómo puedo sanar estas heridas que afectan tanto mi relación de pareja, pero mi relación de familia, mi relación con mis hijos? Y como tú decías, si nosotros nos enfocáramos en sanar esas heridas, pues habrían no solo menos abortos, sino menos embarazos inesperados y más sexo unido al amor y unido a la vida, como con ese trípode tan importante. Entonces, pues yo quisiera terminar con que nos dijeras, bueno, con dos cosas. La primera, que nos dijeras, ya nos dijiste, bueno, lo importante es sanar esas heridas. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a una mujer o a un hombre que están pasando por un aborto y reconocemos esas heridas emocionales primero? Y luego contarles a todos, pues, qué alternativas también hay y existen cuando nos enfrentamos a un embarazo inesperado. Ujú. Bueno, buscar un proceso de sanación interior es importantísimo lo que te decías, trabajar como desde la prevención. O sea, todos tenemos heridas y todos tenemos que sanarlas y ojalá nadie se casara antes de haber sanado sus heridas. Es importantísimo haberlas sanado antes de casarse. Probablemente no se sanen del todo, pero por lo menos sanar una buena parte. Es muy importante. Y Sí, ojalá, ajá, entre más temprano mejor. sobre todo porque bueno, hablando ya de sacramentos y de personas que creemos, pues porque el sacramento es un sacramento de sanación, el matrimonio, pero lo importante es poder amar en libertad y el reconocimiento, sobre todo, por ejemplo, de esta herida de abandono o de las heridas por abuso sexual, son muy importantes para amar con pureza, como tú decías, para amar sin gafas negras, para amar sin velos, sino para poder amar en libertad y decidir amar
y amar bien, buscando el bien del otro. Y pues si uno no tiene que ser como el súper sano para casarse, pero sí no llegar atrofiado, sino amar en libertad y luego en el matrimonio continuar sanando, creo yo. Exactamente. Hay heridas, y en eso concuerdo mucho, hay heridas que solo se sanan en pareja, y eso es verdad. Pero eso no significa que entonces tenemos que esperar a casarnos para sanar todo, porque entonces esas heridas nos van a acabar el matrimonio. Esas son las heridas que generan tanto conflicto y por eso familias tan destruidas, porque se han casado sin haber sanado las relaciones súper conflictivas que tenían con los papás o con la familia en general. Entonces eso les destruye el matrimonio. Pero sí es verdad que hay heridas que solo se sanan en pareja. En el caso de los religiosos, esas heridas que solo se sanan dentro de la vida religiosa. Wow. Y yo tenía una pregunta que Bien. recordé, y es ¿por qué las heridas emocionales que tienen que ver, digamos, en este asunto como del aborto, de las relaciones sexuales, de la vida, están tan unidas a la relación con papá y mamá? Bueno, papá y mamá son las primeras imágenes que tenemos de Dios en la tierra. Eso es básico. Y si ellos no son una buena figura, inmediatamente nuestra relación con Dios se fracciona. Lo que te decía hace un momento, les cuesta mucho tener una buena espiritualidad, o sea, conectarse con Dios. Les cuesta mucho porque tienen esa ruptura, porque las figuras que tuvieron acá en la tierra no fueron buenas, no fueron para nada buenas y lo trasladan a la figura de Dios. Ellos, nuestros padres, son las figuras más importantes que tenemos en la vida, son más importantes que ellos, humanamente hablando, ¿no? Porque, pues, obviamente Dios es lo más importante, pero humanamente hablando, pues los papás. Y cuando, de nuevo, ellos no son una buena figura, entonces todas nuestras demás relaciones sociales se destruyen. No vamos a tener relaciones sociales sanas si nuestra relación con nuestros padres está tan dañada, si no hemos perdonado, si no hemos sanado. Entonces está totalmente relacionado a las heridas con eso. O sea, ellos causaron, digamos, no causaron, porque tampoco se trata de echar culpas y juzgar, porque ellos también hicieron lo mejor que pudieron, pero sí se relaciona bastante esas heridas que ellos, de buena o mala fe, pues causaron. Y eso nos va a afectar en toda nuestra vida, como nos damos cuenta. Ya en la práctica, como ya lo reconocimos y sabemos que esta persona probablemente tiene una herida de abandono, o en este live nos dimos cuenta que nosotros tenemos una herida de abandono, ¿cómo podríamos ayudar a esta persona? ¿Qué sería lo primero que podríamos hacer? Ujú. Bueno, lo primero es no insistir demasiado, pero se puede empezar con comentarios suaves como, mira, reaccionaste fuerte, haz de esto que era muy mínimo, ¿qué pasó ahí? Y más como no atacar, no decir como, oiga, ¿por qué hace eso? ¿Por qué reacciona así? No, no hacerlo sentir como atacado, sino decir como, mira, noté esto, ten cuidado con esto. Algunas personas se dejan y cambian, o sea, dicen como si tiene razón, no sé por qué actúa así. Otras personas como estas que no reconocen que tienen heridas y que no, y que son victimistas, yo digo que es mejor no insistir porque se desgasta uno y genera más resistencia en la otra persona. Entre más tú insistas, más resistencia vas a encontrar de esa otra persona. Además, creo que tenemos que tener claro que todo tiene un límite y la ayuda también tiene un límite. Entonces, si ante estos primeros comentarios de, hey, cuidado con esto, ya todo el mundo le ha dicho y esta persona no cambia, es mejor no insistir y no tratar de dar ayudas que no han sido solicitadas. Y yo insisto mucho en eso, cuidado con las ayudas no solicitadas. Si la persona no ha pedido ayuda, no intenten ayudarlo a la fuerza, porque eso termina mal. Ayudamos en la medida en que la persona pida ayuda. Si no la pide, sobre todo hablo de estos perfiles difíciles que no reconocen y no reconocen a pesar de que ya se les ha dicho muchas veces. A otras personas sí se les puede ayudar un poquito más fácil, incluso si no han pedido ayuda. Pero a este perfil sí mejor parar ahí porque eso termina mal y terminan en una pelea terrible. Entonces, en general en la vida, tenga cuidado con las ayudas no solicitadas. A veces uno por querer ayudar y por querer hacer mucho, termina bastante mal y termina desafectando a la otra persona. Wow. Bueno, muchas gracias, porque yo siento que hemos aprendido un montón. Y entonces, para terminar este encuentro,
abortar no debería ser ni siquiera la opción y por eso la Red Provida pues tiene muchas formas de ayudar a las mujeres. Y ahora que estamos pensando también en temas como la despenalización del aborto, en la violencia ginecobstétrica, de la cual el aborto es una de las violencias más grandes, y cuando estamos poniendo sobre la mesa esto de pensar el aborto como una opción, y cuando nos damos cuenta que muchas veces pensamos el aborto como una opción porque hay heridas en nuestros corazones, porque hay cosas que pasaron en nuestra infancia que nos hacen propensos a despreciar la vida como un bien o a tener una división entre el amor, vida y sexo, pues hay alternativas. En el movimiento Pro Vida, por ejemplo, tenemos 40 días por la vida, que hoy empezó la vigilia, y ya tuvimos ayer un rescate. Entonces, bueno, para los que nos están viendo, que se unan a la vigilia de 40 días por la vida, que tiene frutos prácticos y reales. Y ya tenemos a un bebito de 10 semanas que su mamá y su papá han decidido continuar con su vida, continuar con ese embarazo. Emoción. Sí, estamos de verdad muy emocionados, la verdad que es muy lindo ver que hay frutos tan temprano y todas las vidas que se han salvado con 40 días por la vida. Y hablando de 40 días por la vida, pues también 40 días por la vida tiene una fundación que se llama ProMujer. Allá los atienden es una fundación que se especializa en atención a mujeres con embarazos en crisis que están pensando en abortar. Tenemos otras fundaciones como Hogares Maternos en Barranquilla, Cúcuta, Medellín. Yo les recomendaría que siguieran la página de Una Decisión de Vida Oficial. Una Decisión de Vida reúne a muchas de las fundaciones Pro Vida y allí van a encontrar información de muchas fundaciones de hogares maternos, también de refugios, como las Hijas del Corazón Misericordioso de María, que tiene el Hogar San Rafael y el Hogar Betania, Amén, Pasos por Amor, y ellos tienen lugares en Cajicá, en Bogotá, en Barranquilla, en Cúcuta, Bucaramanga, Medellín. También tenemos, por ejemplo, a la Casa de la Madre y el Niño y la Fundación Fana o el Hogar Margarita, que se especializan en mujeres que están pensando en abortar, pero están contemplando la opción de dar en adopción. Entonces, estas fundaciones tienen refugios en donde se presta un acompañamiento psicológico, emocional, legal, para que las mujeres tomen la decisión que mejor les convenga que mejor les convenga tanto en su proyecto de vida, pero también en su parte emocional, espiritual. Entonces les hacen un acompañamiento y si es decisión de estas mujeres dar en adopción, hacen el acompañamiento de la adopción. También tenemos a la casita de Nicolás en Medellín. Y bueno, tenemos la Red Provida Antioquia, eh, la Red Provida Bogotá, y tenemos muchas otras fundaciones como la Fundación Camino, eh, que se dedican también a dar asesoría emocional, jurídica, acompañamiento a las mujeres y talleres para que emprendan actividades económicas. Entonces, pues hay muchas ayudas. Sigan a 40 días por la vida, a Una Decisión de Vida, para que ustedes puedan también no solo informarse, para que puedan dar la información a una persona que lo necesite, sino también para que puedan apoyar como voluntarios de forma económica y podamos aprender mucho más, no solamente de pararnos a decir, bueno, no al aborto, pero también de acercarnos a esta realidad, ¿no? Les mandamos un abrazo y nada, entonces, Ale, no sé si quieras despedirte y dejarnos así con un mensaje que, que yo sé que tienes para nosotros. Sí, 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 que de verdad le dediquen tiempo y esfuerzo a sanar las heridas emocionales vale muchísimo la pena. Busquen un buen proceso de sanación interior, un buen proceso pues de sanación de heridas en general. Vale mucho la pena para que no se les dañen las relaciones sociales, el matrimonio, el noviazgo. Y también pues que no juzguemos a las mujeres que han abortado, porque creo que algunas personas pro vida de pronto caen en el error de decirles asesinas, bueno, de juzgarlas muy feo. Y pues eso no debe hacer parte como de nuestra lucha. Entonces, ayudemos a estas mujeres a sanar sus heridas en vez de juzgarlas, en vez de tacharlas de asesinas y de tantas cosas que a veces les decimos. Y nada, pues, y bueno, pues gracias por recibirme.